Ramos, que además voluntario de Metges del Món desde hace muchísimos años, también ha sido presidente de Médicos del Mundo y realizaba atención ginecológica cuando teníamos el centro de atención sanitaria en Médicos del Mundo. También tuve el placer de empezar así y también yo ofrecí atención, me ha enseñado mucho. Y en la actualidad es miembro de la Junta Estatal de Médicos del Mundo. Y luego también os quiero presentar a Inma Mas, que es enfermera, trabaja en reproducción asistida del Hospital de Son Espases y también es voluntaria de Médicos del Mundo. Y presta el servicio en, pues lo mismo, la consulta que tenemos en la sede a las personas en situación de prostitución. Y bueno, también es compañera mía de la Junta Autonómica. Y bueno, pues sin más dilación, voy a ceder la palabra a Miguel. Venga, Miguel. Hola, buenas tardes. Creo que tengo que estar al lado del micro porque se transmite por no sé cómo. Bueno, como veis el título que habían puesto en las jornadas, que era Atención ginecológica y prostitución, necesidades y atención ginecológica de las personas en situación de prostitución. Yo, como veis, he puesto una serie de interrogantes, porque como soy aquí el más viejo de los ponentes, os contaré un poco cómo veía yo y cómo veían probablemente mucha gente si salimos a la calle, qué les pasa a la salud, qué necesidades de salud, qué problemas tienen físicos las mujeres que están en situación de prostitución, qué imagen tenía y qué imagen teníamos incluso Médicos del Mundo. El centro que tenemos aquí empezamos en el año 2001. Yo entonces era un ginecólogo clínico y montamos un centro porque parecía que teníamos un programa que las mujeres en situación de prostitución necesitaban estar muy enfermas y necesitaban cuidados muy especiales. ¿Qué hicimos? Pues bueno, probablemente está la imagen que mucha gente, esto es algo de la Segunda Guerra Mundial, pues las mujeres que están en situación de prostitución pues tienen muchas enfermedades, están muy enfermas, tienen sífilis, tienen aquello que más enfermedades venéreas, que se llamaban antes, y son muy infecciosas, total, que pensando en ese imaginario que teníamos, y no es solo eso, el presidente en aquel momento de Médicos del Mundo fue a Barcelona, a un centro que se llama Trasaner, que es clásico, como en Madrid hay otro que se llama Montera, me parece, que desde hacía 30 años atendían a mujeres en situación de prostitución. Entonces no diré yo tanto como esto, como que este mensaje que era en la guerra mundial, que era para asustar a los soldados, asustar a la población, es que las mujeres que están en la calle, todas tienen enfermedades de transmisión sexual. Rafa Berlanga, que era entonces el presidente, fue a Barcelona a ver cómo estaba organizado este centro y cuando volvió, yo entonces acababa de llegar como voluntario y me dijeron, no, pues tenemos que hacerle cultivos de ETS cada 6 meses, citologías anuales y serologías, porque total, el riesgo de que tenga algo muy importante, no diría yo que pensamos que el 98% estaban infectadas, pero casi teníamos esa idea. Esta idea que, yo diría que es un poco una caricatura, ¿no? Pero es verdad que yo sí recuerdo cuando yo hice la mili normal y me contaba el sargento, que no sé si en ese momento, pero poco tiempo antes, que cuando tenían fin de semana, la gente decía que había ido con un sitio de prostitutas y directamente todos los que habían ido le ponían inyección de penicilina benzatina. Así directamente ha sido, pues penicilina, ¿no? Esta era la imagen que tenía la gente, que tenía cuando yo hacía la mili y que en definitiva, incluso en sitios que nos mirábamos cómo había que hacer las cosas como Médicos del Mundo, pues era quizá lo que pensábamos. Esto de la atención a las mujeres prostituidas es una cosa histórica que todavía mucha gente piensa que bueno, como tienen infecciones, pues hay que hacerles revisiones. Ahora hablaremos un poco después. Y no exactamente en el fondo lo que subyace. Sabéis que en el siglo XIX, en toda Europa y aquí en España hasta la República, las mujeres que tenían su carné de prostituta se le hacían unas revisiones. No porque a nadie le importara un rábano las enfermedades que podían tener esas mujeres. Esto sigue vigente. Y siguen los razonamientos de muchos políticos y muchos vecinos y vecinas. No, es para proteger, no a la mujer, sino proteger a los clientes. Lo que Médicos del Mundo no llamamos clientes, sino llamamos prostituidores. La salud de la mujer importa poco y una vez más el fenómeno de la prostitución o la situación de la prostitución se enfoca a
proteger al cliente y lo que haga falta. Por ejemplo, veis ahí, esto era creo que es una imagen real antes de la Primera República, en ese momento que iba un señor, sea los prostíbulos o las mujeres iban a algún sitio, y veis en esa situación de intimidad un señor ahí hurgando en los genitales con un espéculo, haciéndole una revisión, como quien revisa, hace la ITV a los coches para evitar accidentes. Hacía la ITV para evitar que los clientes pudieran infectarse y por ende después infectar a sus familias. Esto es lo que os comentaba. Con frecuencia sigue todavía hoy en día, cada vez que hablamos de prostitución, el comillas, problema, la enfermedad, el foco, qué es lo que ocurre, todo se centra en la mujer prostituida. En el Médico del Mundo preferimos hablar prostituida y no prostituta. Y todo lo demás, que es el triángulo que sostiene la prostitución, que siempre hablamos de un triángulo en que está el cliente o prostituidor, del que nadie habla, nadie hace fotos, nadie lo entrevista. El proxeneta, que de una manera o de otra, sea el chulo, sea el dueño del local de alterne, sea en cualquier caso siempre hay alguien que se lucra de las mujeres. Entonces, esos otros dos vértices, la mujer, el proxeneta y el cliente, quedan en segundo lugar. Y entonces, esa atención a las mujeres prostituidas siempre se ha enfocado como donde está el foco del problema, para proteger a los otros dos vértices del triángulo. Al principio ponía atención a las mujeres prostituidas y necesidades. Las necesidades en sanidad y en cualquier otro ámbito muchas veces no las imaginamos. ¿Qué necesidades? Vosotros sois estudiantes de la UIP, ¿qué necesidades tenéis? Yo podía empezar a lucubrar, no tengo ni idea, pero pues deben tener estas necesidades, qué sé yo, tener asientos más cómodos, tener cursos más fáciles, tener más profesores. Son las necesidades que externamente uno percibe, que muchas veces no se relacionan para nada con las necesidades reales. Esto de las necesidades está dividido de muchas maneras. Hay una cosa que son las necesidades no sentidas. A lo mejor la mayor de las necesidades que pueda tener un estudiante de la UIP o yo como médico, a lo mejor yo no me entero de que la tengo. Puedo pensar que mi problema fundamental es otro tipo de problemas, y la necesidad real, la necesidad que mejoraría mi situación como persona, yo ni me entere, no la perciba. Hay luego esas necesidades no sentidas, hay necesidades inducidas, ¿no? A lo mejor a vosotros, por ejemplo, a mí me dicen, no, es que lo fundamental es que tengáis un ratio de 15 alumnos por aula, y os machaquen con eso. Y a lo mejor resulta que eso es una necesidad o no. A lo mejor hay países que a lo mejor ese no es el problema. O que entonces las necesidades inducidas son aquellas necesidades que nos crean, y en el ámbito de la salud es algo, lo veremos en un par de diapos más, es algo extremadamente corriente. Sabéis que se dice ahora que los laboratorios los laboratorios farmacéuticos primero inventan una enfermedad, inventan que nos asustemos muchísimo por el virus del papiloma, y de ahí se genera una necesidad. Se puede generar, no voy a cuestionar aquí la vacuna del HPV, pero se genera la vacuna. Bajamos 5 puntos la dosis normal de glucemia, con la cual no ser diabético, y si al bajar 5 puntos aparecen 10 millones más de diabéticos que consumen un fármaco. O sea, en sanidad es muy frecuente las necesidades inducidas. Entonces, a los colectivos especialmente frágiles son muy susceptibles de crearles necesidades. Las necesidades sentidas, esto lo veremos muy bien, probablemente Inma nos lo contará. Muchas mujeres, cuando se acercan a una consulta, prostitutas o no prostitutas, pero en el caso de Médico del Mundo, se acercan diciendo necesito, y que tiene unas necesidades que algunas son reales o no. Aquí sabéis, las mujeres que estáis aquí, sabéis que, por ejemplo, las citologías para prevenir el cáncer de cuello de útero no tiene sentido hacerlas más de cada 3 años. Se mueren las mismas mujeres de cáncer de útero si hacemos citologías todos los años que cada 3 años. Las mujeres prostituidas se acercan a nuestra consulta diciendo, es que no me he hecho este año el Papa Nicolau. No se han hecho el año del Papa Nicolau y están angustiadas porque provienen de un país donde cada año van a hacerse el Papa Nicolau porque están en la medicina privada. Se angustian porque no se hacen el Papa Nicolau. Vienen muchas mujeres que vengo a hacer la mamografía, una mujer de 30 años. Sabemos que la mamografía, esa mujer de 30 años, no sirven para nada. Y sin embargo, por el país de donde vienen, porque la vecina se la ha dicho, porque hay un estatus en un país de Latinoamérica que pueden hacerse mamografía, le hemos creado la necesidad de Papa Nicolau anual o la mamografía anual. Vienen angustiadas porque necesitan esto, que es una necesidad inducida. Para nada necesita una mujer prostituida o abogado del Estado hacerse una citología anual ni una mamografía. Y luego lo que expresan, a veces las mujeres
la mujer prostituida y cualquier otra mujer expresa una necesidad y otra no la expresa. Ella sabe que necesita algo, pero exactamente no lo expresa. Esto es cuando decimos que hay que dar, no seré yo quien lo niegue, que hay que dar voz a las protagonistas de cualquier historia, las necesidades de los estudiantes hay que darle voz a los estudiantes, las necesidades de las mujeres prostituidas hay que darle voz, pero muchas veces probablemente hay que ser analítico con las necesidades que uno expresa. En una encuesta que hicieron no sé dónde, creo que era en Cataluña, a mujeres prostituidas en situación de máxima exclusión, las que estaban en las carreteras, sin papeles, en condiciones precarias sin domicilio, en condiciones sanitarias sin tarjeta sanitaria, o sea que tenían docenas de necesidades básicas para su salud y sus derechos, y le dijeron, fueron a hacer encuestas o a preguntarles a las que estaban en las carreteras, a ver, ¿qué le pedís a las autoridades? A ver, ¿qué necesitáis vosotras? Y bastantes de las mujeres, en vez de expresar esas necesidades, que probablemente las tenían sin ninguna duda, varias pidieron, pues hace mucho sol en las carreteras, pediríamos a los alcaldes que planten árboles. Es decir, estas son las necesidades expresadas, probablemente porque su grado de capacidad de análisis de lo que necesitan, lo que más se les ocurre es árboles. Entonces, de ahí podíamos extrapolar, lo que las mujeres prostituidas necesitan son árboles, o lo que las mujeres prostituidas necesitan, pues es que le hagan la citología anual. Y cuando os decía de las necesidades inducidas, que esto es el tema de las enfermedades inventadas, las enfermedades inventadas por laboratorio, las enfermedades creadas por la sociedad en que vivimos, necesitamos un coche de tal calibre y necesitamos este tratamiento. Esto es una presentación que yo pongo mucho esta diapositiva, especialmente asquerosa. No sé si sabéis que la mitad de la población a partir de los 50 años, de las mujeres especialmente, la mitad tienen osteoporosis y la mayor parte de ellas jamás van a tener un problema por su osteoporosis. También tiene el pelo blanco y, la osteoporosis no es una enfermedad salvo que se manifieste con síntomas. Entonces, aquí sabéis que también existe una cosa que hacerse densitometrías, que es algo que en principio no hay que hacer en mujeres normales. Entonces, y aquí no se hacen. Entonces, esta pancarta es una pancarta, está hecha, creo que era en Guatemala, en un país que tiene, creo que es el segundo o el primer país del mundo en muerte por violencia de género, en que las mujeres mueren como chinches en más que en ningún otro sitio. Las mujeres en comunidades indígenas están excluidas de todo tipo, con montones de problemas de salud sexual y reproductiva, salud general. Y el día 8, nada menos que el día 8 de marzo, le dicen a las mujeres, es un laboratorio farmacéutico, Aventis, especialmente conocido por quienes sabéis algo de vacunas, a las mujeres de poblados pequeños de Guatemala, lo que le dicen que se vayan a hacer una densitometría gratis. ¿Para qué? Para que sepan que tienen osteoporosis y crearles la necesidad de una cosa que se llama bifosfonatos, que son medicamentos extremadamente caros y con muchos efectos secundarios. Estos son las necesidades de salud inducidas que en las mujeres o las personas en situación de fragilidad son especialmente carne de cañón de estas necesidades. Es decir, las mujeres de Guatemala le dicen que lo que necesitan es una densitometría para que necesiten un fármaco que cuesta 300 euros al mes, y a las mujeres prostituidas en España, o en nuestro medio, probablemente nos hemos inventado unas necesidades de salud que para nada tienen que ver con las necesidades reales de salud que pueden tener estas mujeres. Estas son unas cosas sobre lo mismo, ¿no? La industria farmacéutica o los médicos o los sistemas sanitarios, especialmente privados, pero también el público, es generar necesidades que nada tienen que ver con la salud. En el caso de las mujeres prostituidas, en el caso de las mujeres en situación de exclusión o riesgo de exclusión, es especialmente sensible a esto. Y esto ya es una serie de diapos, que no hace falta que leáis las letras. Cuando os decía al principio que uno imagina que, de hecho, cuando alguien empieza en cualquier sitio, de España o cualquier sitio, empieza un estudio, vamos a hacer un estudio de cultivos vaginales o serologías de ETS en mujeres de la población general y mujeres prostituidas, porque no te digo nada, vamos a encontrar sífilis y cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero, para los que sois de letras, sabéis que tiene mucha relación con un virus, con el virus del papiloma. Dice, bueno, pues a las mujeres prostituidas va a haber sífilis por un tubo y va a haber cáncer de cervix por un tubo. Entonces hay muchos estudios en España. Yo no digo que en las mujeres prostituidas que están en Senegal
o que están en Bangkok, esto no sea cierto, y de hecho lo es. Pero estamos centrándonos en las mujeres prostituidas aquí en nuestro medio. Entonces yo repasando de varios estudios, son todos parecidos, y este me parece que era una cosa de Cataluña, que luego sale Médicos del Mundo. Entonces veis por algún sitio que hay un grupo de prostitutas, 756, y un grupo control, que esto claro siempre hace haciendo unas pruebas a mujeres de un colectivo, mujeres prostituidas y mujeres de la población general. Y en general lo que nos interesa, por ejemplo, abajo que pone lesiones cervicales, que son las lesiones o cáncer o lesiones previas al cáncer, veis que en las mujeres prostituidas carcinoma in situ 1,06 y en el grupo control 10,42, se quedaron bastante pasmados. Y en el grupo de las infecciones, una pequeña diferencia no es significativo, porque depende del tamaño del grupo. A veces una variación. Bueno, pues ven por allí, pues muchas infecciones no tienen importancia, porque tener hongos o no tener hongos no es nada muy relevante, ¿no? Pero pone herpes, pues en las mujeres prostitutas encontraron 0 y en el otro encontraron 1, que eso es por el tamaño del grupo, ¿no? Tricomonas, pues es un germen que no tiene una relevancia especial, o sea que tampoco inventamos la pólvora aquí Médicos del Mundo, porque en otros estudios se chocaban, pues no tan mal, pues yo creía que esto estaba mucho peor. Bueno, esto es una diapo que he rescatado de 2007, que una presentación que hice no sé dónde. Claro, las mujeres prostituidas aquí en España, probablemente la situación era distinta en los años 80, que muchas de ellas, muchas personas eran usuarias de drogas, VIH e inmunodeprimidas. Las personas inmunodeprimidas pillan más enfermedades, esto lo sabéis, ¿no? Entonces, las mujeres en situación muy excluida en esa época era distinta. Entonces, bueno, la ETS es muy baja. Hay un pequeño, esto hablando en 2007, hay un pequeño núcleo que son usuarias de drogas, las que son seropositivas, que son VIH con pocas defensas. Es un colectivo distinto, pero actualmente no es el perfil de personas a las que vemos en nuestras ciudades, en los clubs, en los pisos, que ejercen la prostitución. En otros países, como os he dicho, África o Asia, en algún sitio de Latinoamérica, la situación es distinta. Estamos hablando de las mujeres aquí. Bueno, esto es lo que decía la situación previa, aquellos años. Españolas, toxicómanas, lo que hacíamos es reducción de daños, hacíamos como las personas toxicómanas, que si se pinchan con una aguja que no esté infectada, las mujeres prostituidas por lo menos que no pillen algo peor. Y ahora es distinto, ¿no? Ahora estamos hablando de mujeres sanas, en general, más jóvenes, latinoamericanas, de Europa del Este, africanas, que es un colectivo completamente distinto. Y entonces, probablemente no se trata ya tanto de minimizar el riesgo físico, porque hemos visto que su problema de salud no son muy distintos a la población general, sino que es un problema distinto, es un problema de derechos. Yo cuando he estado de voluntario y de muchas veces en la unidad móvil, siempre es verdad que tenemos la inquietud de decir muchas mujeres no usan preservativo porque el cliente les exige que no lo use, pero yo al final, a base de preguntar, cuando hacemos encuestas le preguntamos a las mujeres, ¿tú usas preservativo? Yo en las consultas, y siempre te dicen sí, y siempre piensas, bueno, no te va a contar cuando por dinero no lo usa, pero a base de ver resultados negativos, yo llego a pensar que es verdad lo que las mujeres nos cuentan, que deben usarlo muchísimo, porque si no tendrían más problemas de los que tienen, y no lo tienen. Entonces, esto son encuestas. El Centro Sandoval es un centro de Madrid, en el 2000, dice, no lo usan sexo oral, eso es frecuente, no lo usan sexo vaginal, el 0,8%. Dice, bueno, se lo inventan, como no, muchas no lo usan, porque el precio... Pues yo he llegado a creer que, bueno, los que estáis más en los programas, que lo usan, si no, que no lo usen el 0,8, pero lo usan muchísimo. Con lo cual, la prevención de TS, quizá esa situación de salud que nos sorprende, salud física, probablemente se deba a que lo usan mucho más, afortunadamente lo usan mucho más de lo que pensamos. Estos eran los primeros datos. Entonces el centro que teníamos, que ya el nombre es bastante gráfico, Centro de Atención Sociosanitaria se llamaba entonces. Teníamos consultas, y estos eran datos ya muy antiguos, 2007. Esto me lo dieron en anatomía patológica. Ascus es una cosa que es una lesión, una citología que quiere decir que no se sabe. Atipia escamosa de significado incierto quiere decir es algo, dice el patólogo, es algo, pero no sé muy bien qué, ¿no? Cuando ya es algo, sí lo sabe. Entonces, las cosas que no son cáncer, pero en algunos casos con el tiempo podría llegar a ser un cáncer, eso que pone el I de bajo grado y alto grado, las de bajo grado en el 85% desaparecen. Entonces las mujeres que hacíamos entonces citología,
pues de bajo grado había el 5% y de alto grado, que no es cáncer, 1,2%. Y esos datos son muy parecidos a las citologías de las personas, de las mujeres sorprendentemente, no voy a decir, sería incorrecto decir que vuestras citologías a las que sois mujeres, pero muy parecido. Esto en aquellos años. Y esto me lo han dado hace un par de días, ahora no hacemos atención, pero cuando hacíamos atención, veis, allí había analizado 2.000 citologías de médicos del mundo, 225.000 de mujeres de Baleares, y sustancialmente las cosas importantes, que es eso HSIL, que es alguna lesión precursora, por 0,9 y 0,7, cáncer igual, tricomonas, es decir, las citologías de las mujeres de médicos del mundo eran bastante parecidas, no había nada muy alarmante respecto a la población general. Por eso, y no solamente por eso, no hemos ido dejando de hacer atención, porque decir, bueno, como están sanas, pues ya no, aunque no puedan acceder al sistema de salud, que también, pues vamos a dejar de hacer atención. Veis que aquello era el número de mujeres atendidas, con comillas era lo que la gente llama revisiones ginecológicas, que fundamentalmente es hacer una citología, pues abrimos en el año 2001, del año 2003, 200 y pico mujeres, 300, 225, 40, y en el 2016 dejamos de hacer atención. Bueno, esto era una cosa que antiguamente, con la época aquella de las mujeres con inmunodeprimidas, pues el objetivo es reducir los daños, y quizá ahora el objetivo, esto era entonces, y actualmente tratamos de reducir los daños, pero con un objetivo concreto, como medio de identificar a víctimas de trata, con el objetivo de identificar mujeres que tienen derecho a una atención normalizada y no la tienen, es decir, en los pocos casos que hacemos en Médicos del Mundo, en otros sitios de atención, no es un fin exactamente, sino un medio para otras cosas. Esto que os decía, probablemente ese sistema ese tipo de atención que sigue haciendo algunas organizaciones en otros países o instituciones religiosas, de la atención sanitaria pura y dura, irlo desplazando por una situación en que lo que hay que hacer es cambiar las cosas, que se respete el derecho que tienen esas personas como ciudadanas, y cambiar las cosas. Entonces, en definitiva, yo cuando me planteaba eso de la atención sanitaria a las mujeres en situación de prostitución, pues es muy fácil y muy difícil. La misma que al resto de las mujeres, que a vosotras, con quizá dos excepciones. Es decir, una mujer en situación de prostitución tiene la misma necesidad de atención en salud que el resto de las mujeres. Probablemente sí, con dos excepciones que realmente hay un nicho que merece la pena profundizar. Por un lado, algunos aspectos concretos de salud reproductiva, concretamente embarazo no deseado y aborto. En ese punto sí que la situación de las mujeres inmigrantes y pobres, y por ende las mujeres prostituidas, tiene una situación de especial fragilidad y de especial riesgo. Y luego la salud mental, eso lo veremos. No hay que ser un lince para pensar que la situación mental, la salud mental de las mujeres que están en una situación, sea en la calle, sea en un piso, la familia en África, la familia en Latinoamérica, no hace falta ser médico ni hacer una encuesta para pensar que su salud mental prácticamente siempre está dañada. Entonces yo creo que me centraría como cosa específica la salud mental y la salud reproductiva. Salud reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos, esto es una cosa clásica, la mayor parte de vosotros habéis oído hablar de lo que son los derechos sexuales y reproductivos y lo que es la salud sexual y reproductiva. No voy a entrar en una cosa porque ni es mi campo y no hay que tampoco ser un científico para pensar que la salud sexual, es decir, el sano disfrute de la propia sexualidad, una sexualidad plena en una mujer en situación de prostitución que tiene o no tiene luego por otra una pareja normalizada, pues probablemente su salud sexual es precaria. Y esto puede os deciros un poco, eso sí, que como en primera persona, una cosa que siempre me ha sorprendido cuando he tenido como pacientes a mujeres prostituidas. Muy llamativo. Primero, el grado de somatización, es decir, que sabéis que todos somatizamos en el hombro, tenemos cefalea, y las mujeres en una situación así con muchísima frecuencia somatizan síntomas genitales, que le duelen los ovarios, que le duele la pelvis, que no se objetiva que tengan nada orgánico, pero su malestar, su salud mental la focalizan en síntomas de la esfera genital. También una mujer que tiene a lo mejor 20 relaciones sexuales diarias en situaciones que podéis imaginar, y sin embargo, una cosa muy llamativa es lo pudorosas que son para la exploración ginecológica, lo pudorosas y lo que les molesta. Es decir, físicamente se supone que no debiera haber ningún problema físico para explorar, me refiero de
mecánico para explorar a una mujer, sobre todo si tiene relaciones tan frecuentes. Entonces, las mujeres prostituidas, por esto de que somatizan, son muy pudorosas y les es muy molesto la exploración ginecológica. Salud sexual y reproductiva, salud mental. En cuanto a salud reproductiva, esto, pongo aquí un ranking, esto es del último año. Sabéis que quizá la cosa en España que mejor está recogida milimétricamente es la tasa de abortos, de interrupciones voluntarias del embarazo. Anualmente el Ministerio de Salud, vamos, sin perder un caso, todas las interrupciones legales de embarazo están recogidos, ¿no? Y año tras año, veis que hay Baleares, eso no es un número relativo, son por 1.000 habitantes. Año tras año es la población es la comunidad autónoma que tenemos más interrupciones de embarazo, o sea, más fracasos en la salud reproductiva. Mujeres que por una serie de factores difíciles o largos de explicar no controlan su función reproductiva, interrumpen el embarazo. El único aspecto esperanzador es que incluso en Baleares vamos disminuyendo, a pesar de la nueva ley, cuando la nueva del aborto, que hasta la semana 14 puede interrumpir el embarazo, decían que se iban a disparar los abortos, no, han disminuido desde el año 2010, y en Baleares también. Y luego la segunda parte, que no sé si es para enorgullecerse, pero yo creo que algo sí que hay que decir, somos la única comunidad del Estado español en que la mayoría de las interrupciones de embarazo se hacen en la sanidad pública. En el resto de las comunidades autónomas se hacen en la sanidad concertada. Veis ahí que estamos los primeros en el ranking, quiere decir que fracasamos. ¿Las mujeres prostituidas tienen más interrupciones de embarazo que la población general? Yo diría que sí. No, yo diría, no tenemos datos porque no están están agregados por edad, por lugar de nacimiento, por nacionalidad, pero a nadie le preguntan, obviamente, ni tenemos datos propios, decir usted está en situación de prostitución o no. Pero sin ninguna duda tienen más. Aunque solo sea que tienen más, porque eso sí que tenemos datos. Las mujeres aquí en Baleares y en toda España, las mujeres inmigrantes y pobres tienen una tasa de interrupción de embarazo no deseado el doble que la población general. Esto es muy complejo saber por qué, pero el hecho es así. Esto es un mapa. ¿De dónde vienen las mujeres prostituidas? Pues aquí fundamentalmente África y Latinoamérica. Esto es un mapa de los sitios donde está más prohibido, más restringido la interrupción de embarazo. Veis que en Latinoamérica es el sitio del mundo donde más interrupciones de embarazo hay. Interrupciones de embarazo ilegales, porque en la mayor parte de los países, veis los que están en rojo o en naranja, está prohibido el aborto o muy limitado. ¿Cómo interrumpen tanto el embarazo? Que haya leyes que lo prohíban o no, eso da lo mismo. Las mujeres interrumpen el embarazo exactamente igual si está prohibido que si no está prohibido. La única diferencia es que lo interrumpan en situaciones de seguridad, es decir, no acudiendo a los servicios de urgencia o muriendo por comprarse las pastillas en el mercado negro o en el mercado del pueblo. Y entonces son mujeres, muchos de estos países, también algún país del este, que utilizan a veces la interrupción de embarazo con pastillas casi como un método anticonceptivo. Entonces, el perfil de mujer que interrumpe, que le fracasa la anticoncepción, son inmigrantes y pobres. Quiere decir, el mismo perfil que las mujeres prostituidas. Bueno, estos son datos también estos sí que son oficiales, veis arriba la tasa de embarazos. Entonces, las mujeres de África, las mujeres de Latinoamérica, el porcentaje, o sea, si cuando habla, por ejemplo, de América del Sur, el 13% de interrupciones de embarazo, veis que pone el 17, el 16, el 14, pero ese porcentaje no es el porcentaje de mujeres inmigrantes que viven aquí. Viven muchísimas menos e interrumpen el embarazo mucho más. Es decir, que aparte de salud mental, el ayudarle a la salud reproductiva es un reto y sí que necesita un apoyo especial. El apoyo especial fundamentalmente se llama a las mujeres prostituidas, a las mujeres inmigrantes y a vosotras. El regular la función reproductora y el embarazo no deseado no se trata de usar un método anticonceptivo, se trata de usar un método anticonceptivo seguro. Todavía ayer tuve una bronca con una matrona, con perdón. Perdón, es que le encanta que discutamos, matronas, ginecólogos. No con las matronas jóvenes que estudian más. Esto es continuo, no una matrona joven que estudia más que nosotros. Hace 8 o 10 meses, parí una chica gitana, lista, que tenía un ordenador en la cabeza, súper lista, y tenía un bebé de 10 meses y se quedó embarazada de trillizos. Entonces era súper lista y entonces los tuvo muy prematuros con 32 semanas. Ella estaba, cuando le dimos el alta, decía, no, es que estaba, muerta de miedo. Tengo el otro de 10 meses, estos 3, porque nació a las 32 semanas, y entonces puse con letras muy grandes
Le dije, si traes el DIU te lo ponemos aquí, puse letras en grande. Necesita anticoncepción segura. Por favor, lo comentará con su matrona que tiene cita dentro de 6 días. Por favor, en 2 o 3 semanas poner un DIU. Y hace 2 días la veo una consulta que tenemos de interrupción de embarazo. Y yo saqué el informe y lo vi. Y me cago en la leche. Y cuando entra, le digo, ¿qué pasa? Y me dice, a mí fui a la matrona del centro de salud, le enseñé tu papel, que lo pone aquí. Y me dijo, no te lo aconsejo. Mejor que uses preservativo. Dice, y ahora cuando he ido embarazada, dice, ¿con qué preservativo? Dice, la culpa ha sido tuya. Digo, dile a tu matrona que dije seguro. Y le dijo a la matrona, que era muy mayor, ¿no? Una matrona joven, le dice, no, cuando vengas de esta interrupción de embarazo, pues, ahora ponte el DIU. Y esta chica, que creo que era súper lista, le dijo, ahora el DIU, y hace 4 o 5 meses cuando tuve los trillizos me dijiste que no. Todo esto viene que método anticonceptivo seguro. Y seguro, muchos pensamos que los métodos anticonceptivos, la seguridad es más alta. Veis que me pone por ahí, anticonceptivos orales, de cada 100 parejas, 8 se quedan cada año. Esto no lo sabemos. Tomo pastilla. Pues las que son como tú, de cada 100 como tú, 8 se quedan cada año. Esto no lo sabemos, qué sé yo, pues uso, el preservativo, ya veis, el preservativo masculino, pues de uso preservativo, vale, pues de cada 100, 15 caen. Puede ser tú. Entonces, anticonceptivos seguros. Y anticonceptivos seguros, te lo digo por si aquí estáis alguna que digáis, bueno, me da igual el año que viene o tal, pues usar uno de estos, ¿no? Pero si alguna de vosotras decir, no quiero de ninguna manera quedarme embarazada. Los métodos anticonceptivos seguros son 3, no hay más. Los que fallan menos de un 1%. Ligarse las trompas o poner un ESUR, que son definitivos, el DIU o el implante, que es una cosa como una pastilla que se pone y esos son los seguros. Y una mujer prostituida que dice, es que no quiero interrumpir más embarazos, es que no quiero quedarme embarazada, pues eso se llama el peor método anticonceptivo, en cuanto a excelente método de prevención de ETS, pero pésimo método anticonceptivo, es el preservativo. Y lo seguro es una cosa que últimamente se habla mucho, que se llama método de larga evolución, de larga duración, método reversible, o sea que se pueden parar de larga duración. Y esos son 2, el DIU, que hay de 2 tipos, o el implante, y no hay más. El DIU, que hay de varios tipos, y el implante. Una mujer que dice, no quiero quedar embarazada, porque mi situación personal tal, y una mujer yo tengo que interrumpir el embarazo, salud reproductiva, método seguro. Y si no, dice, bueno, uso un método inseguro, pero de cada 100, pues 15 que van a caer. Vale. Y esto en cuanto a salud reproductiva, fundamentalmente anticoncepción. Salud mental, ahí lo ponéis hacéis una búsqueda en PubMed o en Google y hay 300.000 trabajos que hablan siempre de lo mismo. La salud, eso sí que hacen miles de estudios, salud mental de mujeres prostituidas. Esto es porque es muy pequeñito, un estudio que hicieron Médicos del Mundo en Andalucía, pero vamos, podemos encontrar 200, ¿no? Esto es un grupo de mujeres en Andalucía y entonces hicieron unos test, que yo esto no sé nada, que hicieron psicólogos. Hay un test para la ansiedad, para la depresión o para la situación social. Y entonces de la ansiedad, 44% depresión mayor versus, es decir, en la población general hay un 7,6% de depresión, de ansiedad, perdón, y en las mujeres prostituidas un 44%. De depresión hasta un 57%. Encontraron depresión versus 5,6% de la población general. En cuanto a la situación social, pues pésima. Es decir, la salud mental, no hace falta que cogí algún otro, me parece. Es decir, la salud mental, el síndrome se llama síndrome postraumático. Hicieron un estudio en Estados Unidos, no sé en qué población, eso del estrés postraumático es lo que hacen a veces después de la guerra, después de situaciones así muy, muy dramáticas, y en las mujeres prostituidas en estudios americanos encontraban unas tasas, que no sé si lo ponen por aquí, me pareció alucinante, pero vamos, estaba publicado en un congreso americano, estrés postraumático ponía población general 5%, mujeres prostituidas 68%, veteranos de Vietnam 15%. Pero vamos, no hay la salud mental, la gente que se entretiene en hacer estudios de salud mental en mujeres prostituidas, y esto los que no somos psiquiatras ni psicólogos, en cuanto escarbas un poco y te hablan de persona a persona, pues no demuestran más que son personas que tienen salud, es decir, una mujer que tiene sus hijos en otro país, que los tiene criándolo la abuela o la vecina, que aquí está en algo que no está haciendo nunca, ¿cómo va a estar su salud mental? Pues lo preocupante sería que estuviera bien. Bueno, entonces, lo que os he dicho, salud mental, salud reproductiva y poco más.
Y en el fondo, la pregunta siempre es ¿de dónde viene esto? La pregunta no es cómo están las mujeres prostituidas, sino por qué están así, de dónde viene la prostitución. La prostitución es un trabajo normal, que tiene la misma salud que el resto de las personas. No, estas son frases de Naciones Unidas. La prostitución y el mal que la acompaña. La prostitución no son los daños, la enfermedad de transmisión sexual o el frío que cogen, sino todos los daños añadidos que acompañan siempre la situación de la prostitución. Las situaciones extremas de trata, pero de violencia. En el sitio leí que hasta el 62% de mujeres prostituidas habían sido atacadas en algún momento. Entonces, es la prostitución y lo que rodea la prostitución, que son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y pone en peligro el bienestar, es una cosa de Naciones Unidas. Esto también es una resolución de Naciones Unidas. Entonces, yo creo que no hay que separar la situación de las mujeres, la salud de las mujeres, con la situación en la que están, con la situación del prostituidor, del proxeneta y del Estado. En definitiva, hay que ver el fenómeno y la situación en su conjunto y no tratar de buscar enfermedades y ponerles tiritas a unas enfermedades que muchas veces nos inventamos y las mujeres no tienen. Parece que no hay nada más. Bueno, y esto son las mujeres prostituidas aquí. Imaginar la situación de las mujeres prostituidas en los burdeles de India o de Nepal o de Camerún. Muchas gracias. Bueno, como os he presentado, ahora va a hablar Inma sobre las necesidades de las mujeres en nuestra consulta.